La tarde caía sobre Eduardo Molina. Sirenas, gritos y el eco de un operativo que cambiaría todo. Ese día no cayó un delincuente cualquiera. Cayó Óscar Giovanni N., alias El Topo. Pero lo que estremeció a México no fue la captura, sino su conexión íntima y directa con una de las figuras políticas más polémicas, Sandra Cuevas. ¿Qué pasa cuando el crimen organizado ya no se esconde en las sombras, sino que aparece abrazado en fotos con una exalcaldesa? Las redes sociales no tardaron ni segundos en encenderse. La imagen circulaba por WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram como pólvora en llamas. Allí estaba Sandra Cuevas, sonriente y confiada, besando a Óscar Giovanni N., alias El Topo, en medio de un concierto. El ambiente parecía festivo, la música retumbaba, pero lo que capturó la cámara iba mucho más allá de una escena romántica. Era un retrato político, un testimonio gráfico que desnudaba conexiones que hasta ese momento parecían rumores. A su lado, casi como una pieza colocada estratégicamente en la foto, aparecía otro rostro que ya había dado de qué hablar. Alejandro El Choco, líder de la célula criminal conocida como La Choquiza. La postal era devastadora. En un solo encuadre se reunían tres mundos que nunca debieron mezclarse: la política, el amor y el crimen organizado. El escándalo no se encendió por lo que mostraba, sino por lo que revelaba, que no era un hecho aislado, sino parte de un patrón. Los comentarios estallaron. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser casualidad. Una alcaldesa entre dos narcos. En cuestión de horas, la imagen se volvió tendencia nacional. Las preguntas comenzaron a llover como dagas sobre la figura de Sandra Cuevas, porque no se trataba solo de su vida privada. Se trataba de la exposición pública de vínculos que ya no podían esconderse bajo la alfombra. Y lo más inquietante, los dos hombres que la acompañaban no eran delincuentes menores. Eran operadores de estructuras criminales que asfixiaban a barrios enteros de la Ciudad de México. Entonces, surgió la gran duda. ¿Era ingenuidad? ¿Era amor ciego? ¿O era complicidad? ¿Cómo entender que una política con acceso a información, seguridad y poder haya terminado en la misma foto con dos líderes criminales? Tal vez fue casualidad, tal vez descuido, pero para la opinión pública aquello fue suficiente para encender la alarma. Porque cuando las fronteras entre la vida íntima y el poder se desdibujan, lo que está en juego no es un beso, es la credibilidad de las instituciones. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué pensaría el ciudadano común, ese que paga extorsiones en Tepito, al ver a su autoridad besando a quienes lo atormentan en las calles? Lo que más cimbró a la opinión pública no fue la foto, ni siquiera el beso. Fue el descubrimiento de que Óscar Giovanni N., alias El Topo, no era un criminal cualquiera oculto en las sombras, sino un funcionario activo de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. Tenía nombramiento oficial, cobraba un salario con recursos públicos y su nombre aparecía en documentos de transparencia. En otras palabras, el crimen no se infiltró de manera clandestina. Entró por la puerta principal del gobierno, con credenciales firmadas y todo. Su cargo no era menor. Desde la Dirección de Coordinación Territorial Interna, tenía acceso directo a colonias de alta conflictividad como Morelos, Peralvillo y Valle Gómez, territorios dominados históricamente por la Unión Tepito. La paradoja era escalofriante. El mismo hombre que debía atender a los vecinos como representante del gobierno, era el que los extorsionaba con motonetas, sin placas y armas a la vista. Lo que para los ciudadanos era una visita oficial, en realidad era la llegada de un cobrador del narco. Los comerciantes lo sabían. Según testimonios, cuando el Topo se presentaba, pocos se atrevían a decir su nombre. Algunos lo identificaban como el muchacho de la alcaldía, otros como el de la Unión. Ambos tenían razón, porque representaba las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí estaba el verdadero escándalo. No era un infiltrado sigiloso ni un agente encubierto. Era un rostro visible y conocido,
un funcionario de confianza que trabajaba a plena luz del día y extorsionaba en la penumbra de la noche. La pregunta que sacudió a la ciudadanía y a los analistas fue brutal. ¿Cómo pudo un delincuente de alto perfil conseguir un cargo oficial sin que nadie lo advirtiera? ¿Quién firmó su nombramiento? ¿Quién lo sostuvo en el puesto mientras los rumores crecían? Y lo más inquietante, ¿cuántos topos más siguen operando desde oficinas públicas sin ser descubiertos? Porque si un extorsionador se sienta en un escritorio de gobierno, ¿cuánto tardará en convertir ese escritorio en un cuartel del crimen? El operativo ocurrió en cuestión de minutos. Sobre la avenida Eduardo Molina, agentes de inteligencia detectaron a un hombre en una motoneta manipulando una bolsa sospechosa. Al cerrarle el paso y realizar la revisión de rutina, el hallazgo fue contundente. Llevaba consigo más de un centenar de dosis de marihuana, cocaína, cristal, efectivo y un teléfono celular que, sin saberlo en ese momento, se convertiría en la llave de una tormenta política sin precedentes. Cuando confirmaron su identidad, los agentes se miraron con sorpresa. No habían detenido a un narcomenudista cualquiera, sino al mismo hombre que aparecía en fotografías abrazado a la exalcaldesa de Cuauhtémoc. El Topo, funcionario y extorsionador, estaba frente a ellos, esposado, derrumbando con su captura la delgada línea que separaba el gobierno del crimen organizado. Aquella detención dejó claro que las sospechas ya no eran rumores. Las pruebas caminaban en dos pies y estaban bajo custodia policial. Lo que parecía un éxito operativo contra el narcomenudeo se transformó en un terremoto político. En cuestión de horas, la noticia escaló a titulares nacionales. No se hablaba de las drogas incautadas ni del dinero encontrado. Se hablaba de las imágenes, de los vínculos sentimentales y del cargo oficial que el detenido había ocupado en la administración de Sandra Cuevas. La detención del Topo dejó de ser un tema de seguridad para convertirse en una crisis institucional. Pero lo más inquietante no estaba en la motoneta, sino en el celular incautado. En ese dispositivo descansaban conversaciones, contactos y quizá hasta pactos que podían desnudar una red de corrupción mucho más amplia. Los investigadores lo sabían. Lo que revelara ese aparato no solo pondría en jaque a la Unión Tepito, sino que podría arrastrar a funcionarios, empresarios e incluso figuras políticas de alto nivel. Y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué secretos guarda ese teléfono capaz de estremecer a toda la Ciudad de México? Mientras los peritos analizaban el celular incautado al Topo, las primeras pistas comenzaron a abrir un nuevo frente de investigación. Entre conversaciones y documentos, apareció un nombre repetido en varias ocasiones. Sandra Cuevas, Diamond Group. A primera vista, parecía un emporio prometedor, un conglomerado de negocios que iban desde gimnasios hasta cosméticos, pasando por tequila, dulcerías y asesoría política. Un portafolio tan diverso que aparentaba solidez. Pero en cuanto se escarbó un poco más, la fachada comenzó a resquebrajarse. Los investigadores acudieron al Registro Público de Comercio, a la Secretaría de Economía y a bases de datos fiscales. El resultado fue lapidario. No existía ningún registro oficial de esas empresas, ni actas notariales, ni RFC activos, ni constituciones legales. Todo se reducía a páginas en Instagram, fotos promocionales y publicidad improvisada. Un castillo de humo. Lo que se mostraba como un emporio en expansión era, en realidad, un espejismo diseñado para proyectar éxito y quizá para ocultar algo más oscuro. Expertos en crimen financiero fueron directos. Todo apunta a que esas marcas eran una fachada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Los indicios eran claros: inexistencia legal, ausencia de comprobantes fiscales, movimientos sospechosos en redes y la cercanía de sus supuestos administradores con personajes vinculados al crimen organizado. En otras palabras, un disfraz elegante para un negocio turbio. Y lo más inquietante es que, según documentos revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera, parte de los recursos de la Unión Tepito
y de la Choquiza habrían sido canalizados a través de estas estructuras fantasma. Lo que comenzó como la detención de un funcionario corrupto y extorsionador se transformaba ahora en una investigación de posible lavado de dinero con ramificaciones políticas. Porque ya no se trataba de una relación sentimental incómoda ni de una foto comprometedora, sino de un entramado económico que podría demostrar cómo el poder político y los cárteles cruzaron sus caminos en la Ciudad de México. Y la pregunta que sacude hoy a las autoridades es inevitable. ¿Cuánto dinero sucio circuló por esas empresas? ¿Y quién más participó en su creación? Hoy, las pruebas son claras. Fotos, registros oficiales, empresas fantasmas y vínculos íntimos con líderes criminales. Sandra Cuevas construyó una imagen de fuerza, pero la realidad la alcanzó. Porque en política, a veces el enemigo no está afuera, duerme contigo. ¿Qué opinas tú? ¿Sandra Cuevas fue ingenua, cómplice o víctima de sus propias decisiones? Si este caso te impactó, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Tu voz es clave para que estas historias no queden en silencio.